Gracias, Juanfer. Gracias a todo el panel. Ahora vamos a continuar con nuestro bloque de tecnología y damos paso al panel Irrupción Tecnológica, Inteligencia Artificial, Alcances y Oportunidades, que estoy muy orgullosa de moderar en esta oportunidad. Y este panel comenzará con una presentación de Adler Oliveira, a quien doy la bienvenida también, Head of Tech Advisory and Retail for LATAM de Amazon Web Services. Y luego se nos unirán a la conversación Laura Gaviria, Chief Sales Officer, Founding Team de Factory AI, y Elisa Botero, Partner de Curtis. Bienvenido, Adler. Hola. Adelante. ¿Aló? Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes. Es un gran placer estar acá el día de hoy. Mi nombre es Adler Oliveira. Yo coordino todo lo que es la área de Tech Advisory dentro de Amazon Web Services. Ya les explico qué es Amazon Web Services, pero como parte del área de Advisory dentro de nuestro brazo tecnológico de Amazon, a mí me toca todos los días juntarme y conversar con líderes de las industrias de retail y consumo masivo principalmente. Y en esas conversaciones, una de las cosas que yo siempre intento de hacer es entender cuáles son los principales desafíos que están enfrentando y obviamente aconsejarlos en cómo nosotros como Amazon Web Services los podemos ayudar con esos desafíos a través de la tecnología. Entonces, la razón principal de por qué estoy acá con ustedes hablando hoy es porque nosotros, como brazo tecnológico dentro de Amazon, nacido desde nuestro retail, pero hoy en día construido para retailers, hemos ayudado a cientos de miles de clientes alrededor del mundo con sus desafíos tecnológicos y específicamente con la inteligencia artificial. Yo en Latinoamérica he visitado prácticamente, creo que 31 de los 33 países que tenemos en Latinoamérica, conversando con líderes, entendiendo sus dificultades, sus desafíos y compartiendo un poco la historia de cómo nosotros dentro de nuestro retail hemos transformado cada uno de los aspectos que tenemos dentro de Amazon a través de la inteligencia artificial. Nosotros decimos que la inteligencia artificial y el machine learning, que les voy a profundizar un poquito en unos minutos más, es parte del ADN de la compañía. Es lo que nos permite y lo que nos ha permitido desde hace ya más de una década escalar a los niveles que tenemos hoy en día. Es lo que nos ha permitido, por ejemplo, llegar a vender 4.000 productos por minuto y procesar más de 1,5 millones de paquetes dentro de un mismo día. Es lo que nos ha permitido también procesar más o menos 1 billón de interacciones al día en nuestros dispositivos, como es el caso de Alexa. Y finalmente es lo que nos ha permitido disrumpir la experiencia de compra de los consumidores usando tecnologías como el Just Walk Out, famoso Amazon Go. No hay ni siquiera uno de los aspectos de lo que sea dentro de Amazon que no esté tocado directo o indirectamente por la inteligencia artificial. Desde la operación, desde nuestro e-commerce, desde cómo nosotros manejamos y procesamos paquetes, cómo planeamos las rutas, cómo los entregamos, cómo interactuamos con nuestros consumidores, sea para vender o incluso para proporcionarles experiencia al momento de devolver un producto, hacer un cambio, etc. Nosotros venimos no solamente innovando, pero también observando cómo la innovación ha ido ocurriendo dentro de la industria, sea para el comercio digital o para las tiendas físicas. Y en ese proceso nosotros nos hemos dado cuenta de que por ahí en los años 2010 empezó un cambio importante hacia la transición a los modelos, desde los modelos estadísticos, los modelos manuales, tradicionales, hacia un uso de la inteligencia artificial y el machine learning, reemplazando cada uno de los aspectos de la operación de los retailers en general en el mundo. Y nosotros en este momento en que estamos ahora, yo podría decir que es una era del machine learning, donde no va a haber, así como ya es en Amazon, para
todos los otros retailers, sean grandes o chicos, no va a haber uno solo que no tenga o que no se vea impactado de alguna manera por la inteligencia artificial. La predicción es que de acá hasta el 2028, las inversiones en inteligencia artificial por parte de los retailers van a llegar cercana a los $20 billones. Eso habla un poquito de dónde está el top of mind de los tomadores de decisiones, que sí están viendo cómo esa tecnología viene disruptiendo su industria y viene obviamente generando una expectativa en el consumidor. El consumidor, conectando un poco con algo que comentó Jill y otros también dentro de las charlas de hoy día, el consumidor ya posee una expectativa de, por ejemplo, una compra personalizada. Eso parte en el mundo digital, pero más y más dentro de la tienda física, el consumidor espera que cada uno de los puntos de contacto dentro de su journey sea diseñado específicamente para él o ella. Nosotros hemos notado desde prácticamente 3 décadas de que la disrupción tecnológica ha tenido un efecto importante en cómo se genera ingresos y cómo se genera básicamente el valor para la empresa, ¿no? Si nosotros notamos el gráfico, acá nosotros vemos que desde los últimos 30 años, la cantidad de trabajadores necesarias para vender o para tener $1 billón en revenue ha venido consistentemente rebajándose. Y con el advento de tecnologías como la inteligencia artificial generativa, que es algo que pretendo profundizar más con mis colegas acá en el panel en algunos minutos, ese número va a aumentar o en este caso disminuir aún más, ¿no? Se espera que desde acá hasta el 2035 por lo menos un 40% de la productividad generada va a ser una mezcla entre personas e inteligencia artificial. Conectando un poco con algunas cosas que otros han comentado acá, yo tampoco creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar las fuerzas laborales, por decirlo, pero sí va a cambiar profundamente la forma como se interactúan, sea por parte de experiencia de cliente o sea por parte de trabajadores dentro de las compañías. Ahora, cuando nosotros hablamos de el momento en que estamos y por qué hoy ese es el tema, la era del machine learning, la era de la inteligencia artificial, yo veo básicamente 3 grandes razones de por qué ese cambio ha ocurrido ahora, en el momento en que estamos. La primera de ellas es porque finalmente el costo de procesar grandes volúmenes de datos ha ido rebajándose y ha cruzado un umbral importante. Un umbral donde, si nosotros nos vamos a 10 años hacia atrás, solamente las grandes compañías que tenían capacidad de inversión en sus data centers eran capaces no solamente de acumular toda esa data, pero de tener suficientemente capacidad de procesamiento para generar insights, para generar valor desde esa data. Con tecnologías como la que ofrecemos, como Amazon Web Services, procesamiento en la nube y tecnologías similares, ese valor, gracias a economías de escala, ha ido rebajándose y quedando cada vez más accesible, a punto de que hoy en día no importa el tamaño del retailer, desde el más chiquito que empezó recién a vender sus primeros productos hasta los más grandes, tienen acceso a ese tipo de tecnología. Podríamos decir que estamos en un momento donde la inteligencia artificial ya está democratizada. Existe el acceso a cualquier persona. Además, se ha visto un crecimiento en la recolección de data gracias a esfuerzos como la digitalización. Hoy en día la mayoría de los retailers poseen lo que llamamos core services, que básicamente son aplicaciones como ERPs, CRMs y en promedio 18 o 16 a 18 silos de información que tienen todos los grandes retailers, donde pueden, gracias también a los costos rebajados, almacenar y mantener esa información. Entonces, si le sumamos la capacidad barata de cómputo, del procesamiento de volúmenes grandes de datos,
con la capacidad de generación de data y por último las innovaciones que personas, académicos, han estado trabajando durante décadas, perfeccionando lo que nosotros llamamos los modelos, que son programas de computadores matemáticos, que básicamente ayudan a generar ese tipo de predicción e inferencia, con el hecho de que han sido perfeccionados a lo largo del tiempo. Nosotros estamos en ese punto de conjunción donde esos tres factores están generando una revolución, básicamente. Principalmente con lo que nosotros llamamos, y está muy conocido y hablado por todos hoy en día, que es la IA generativa, ¿no? Pero cuando hablo de IA generativa, ¿a qué me refiero específicamente? ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial convencional y la inteligencia artificial generativa? En resumen, la inteligencia artificial convencional es aquella que utiliza sistemas de computadores para imitar la inteligencia humana en general. Normalmente se ocupa para hacer inferencias, proyecciones y tiene un aspecto o un alcance relativamente acotado. La IA generativa es capaz de no solamente inferir y entender el mundo a través de la data que se utiliza para su entrenamiento, pero también hace un pasito más adelante y es capaz de generar data. Y cuando digo generar data, hablo de diferentes tipos de modos que decimos, ¿no? Data en el formato texto, en el formato imagen, audio, video y muchos otros. Y obviamente eso entrega una nueva perspectiva, dado que hasta el momento en que estábamos, hasta poco más de un año atrás, eso era algo de exclusividad de los humanos, la creatividad, la capacidad de proyectar hacia adelante basado en lo que se aprendió desde el pasado. Entonces, ahora que las máquinas sí tienen la capacidad de ser creativas, nosotros estamos viendo una verdadera revolución en los últimos 18 meses, donde compañías están utilizando el acúmulo de datos, en algunos casos usando prácticamente toda la Internet como fuente de datos, para crear esos famosos foundation models. ¿Y qué es un foundation model? Los voy a explicar en un poquito más. Pero básicamente para hacer la diferencia, perdón, estoy volviendo hacia atrás, para hacer la diferencia entre los diferentes tipos de inteligencia artificial, la IA generativa es un subconjunto de lo que llamamos inteligencia artificial. Es aquella que utiliza esos modelos fundacionales que conocen el mundo y son capaces de interactuar a través del lenguaje natural y generar imágenes, videos, audio o cualquier otro tipo de medio. Y por sobre eso se vuelven expertos en algún asunto en particular. Entonces, una de las grandes ventajas que nosotros nos dimos cuenta, si todos se están dando cuenta ahora, es que a partir del momento que tú tienes un modelo que, uno, es capaz de entender el mundo en que nosotros vivimos, dos, es capaz de comunicarse a través del lenguaje natural con los humanos, y tres, y más importante, es capaz de aprender un nuevo asunto y volverse un experto en base a más data. Cuando juntamos esas tres características principales, nos damos cuenta que tenemos un aliado poderoso para la industria de consumo. La industria de consumo es una industria que depende bastante de la interacción humana. A final de cuentas, los consumidores son personas, son humanos, que tienen expectativas de interactuar con tu marca, con tu tienda, con tus productos. Entonces nosotros vemos como Amazon Web Services, parte de lo que hacemos es disponibilizar una plataforma o varias plataformas que les dan acceso a los retailers a encontrar o utilizar esos modelos fundacionales de diferentes proveedores en el mundo y en el mercado. Y eso lo que posibilita los retailers es empezar a aplicar esa tecnología para sus casos de negocio, que yo los clasifico básicamente entre dos grandes grupos.
Y es importante comentar de que eso es algo que viene cambiando rápidamente. Probablemente parte de lo que yo le esté contando y mostrando acá el día de hoy ya esté obsoleto en una semana más. Y probablemente lo que sea que yo te cuente en una semana más va a estar obsoleto en un mes. Y eso es porque es una tecnología dinámica que viene siendo actualizada, invertida constantemente, diariamente, ¿no? Ustedes pueden ver en redes sociales, en los periódicos, que las innovaciones basadas en la IA generativa van ocurriendo prácticamente a diario. Pero dentro de los dos grandes grupos están la generación y creación de contenido y básicamente todo el tipo de interacción que pueda tener clientes y marcas a través de lenguaje natural. Y eso en realidad se traduce en algo que nosotros empezamos a observar y conversar con nuestros clientes utilizando como parámetro dos de los grandes KPIs que son los importantes para nosotros de la industria de retail, que básicamente es margen y la experiencia del cliente. Son dos de los indicadores que más nos importan. Y cuando empezamos a aterrizar esa tecnología a los casos de uso y entender cómo se está utilizando, y vuelvo a decir que probablemente esa lista que está acá va a estar obsoleta en algunos meses más, pero eso por lo menos es lo que nosotros venimos observando desde los clientes que hemos estado apoyando, ¿no? La creación de chatbots, y ahí hay diferentes casos de uso, desde la interacción directa como servicio a cliente, a los consumidores, hasta chatbots internos que auxilian a nuestros trabajadores con bases de conocimiento y también, obviamente, atención al cliente. Estamos hablando de la mejora del catálogo en general, por ejemplo. Si yo manejo un catálogo de productos donde tengo una disparidad de información porque consumo directamente el catálogo de mis proveedores y no tengo la capacidad para organizar, mantener, mejorar, ese es un problema común que nosotros vemos principalmente del retail digital, ¿no? Pero la IA generativa lo que empieza a permitir es que esos modelos empiecen a trabajar por sobre ese contenido mejorándolo, y eso ha tenido un impacto importante en cosas como Product Discovery dentro de los e-commerces y algunos otros que vamos a comentar más adelante. Y solo para comentar uno más acá y conectar nuevamente con la conversación anterior, está la personalización, ¿no? Yo les comenté que la personalización, y por lo menos la forma como yo la veo, es la capacidad de, en cada uno de los puntos de interacción en el journey del cliente, entre el consumidor y la marca, que esos puntos sean una experiencia única y personalizada. Y no hablo solo de la compra. Hablo de la devolución, del primer contacto con la marca, sea en una red social, en mi página, en la góndola. Esos son algunos de los ejemplos y nosotros vamos a discutir un poco más también acá en el panel. Pero más que nada, para cerrar mi charla acá, es contar que nosotros no solamente hemos estado observando y viendo cómo ustedes, nuestros clientes, han estado aplicando, pero hemos estado tratando de innovar también nosotros en nuestro retail, en Amazon.com, utilizando la IA generativa para impactar directamente la calidad de la experiencia de nuestros consumidores. Acá hay algunos ejemplos que yo les traje, no son los únicos, pero por ejemplo nosotros ya empezamos en las descripciones de producto, en las imágenes de los productos en nuestro .com, en los títulos, en los detalles, ya empezamos a utilizar la IA generativa para aumentar o mejorar la calidad de esa información. Además también nuestra búsqueda, ya para algunos casos ya estamos utilizando la IA generativa para entender y básicamente tener una conversación y entender lo que quieren los consumidores. El ejemplo que nos mostramos acá, alguien pregunta cuál es la diferencia entre una zapatilla de correr y una zapatilla de trabajar, y básicamente te muestran diferentes productos con un texto explicando las diferencias, etcétera, ¿no? Otro feature que nosotros hemos lanzado recientemente en nuestro .com son los review summaries. Algunos productos tienen miles de revisiones, diferentes calificaciones. Entonces, nosotros básicamente usamos la IA generativa para generar un resumen y puntuar cuáles son los 3 o 4 highlights o lowlights del producto, cosa que facilite la experiencia del usuario, del cliente, a entender qué es lo que está hablando la gente sobre ese producto.
Y por último, el cuarto caso que les traje es el caso donde la IA generativa ayuda a determinar en base a, por ejemplo, el upload de una foto tuya, cuál es el mejor fit en términos de tamaño, color y algunas otras características para hacerte una recomendación realmente personalizada. Eso es todo. Les agradezco mucho el tiempo y podemos partir con el panel.